Hola, muy buenas, bienvenidas todas a un nuevo capítulo de Entre Diseñoras. Bueno, no solo capítulo, nueva temporada, bienvenidas. Aquí estamos de nuevo, pero antes de empezar la temporada, habíamos pensado que por qué no hablamos de qué pasó la temporada pasada y qué cosas aprendimos de Entre Diseñoras. Qué guay, yo aprendí un montón de todas y cada una de las invitadas. ¿Te parece si hacemos un mini repaso? Venga. Pues nuestro primer capítulo, bueno, nuestra primera invitada fue Vanessa, que me hizo muchísima ilusión tenerla, sobre todo porque ella habló mucho de cómo empezar en el diseño mientras nosotras estábamos empezando nuestro podcast, entonces los temas se alinearon mucho y me encantó, aprendí muchísimo de ella. Fue muy chulo y muy buen capítulo para empezar la temporada. Luego tuvimos a Esther, que fue uno de los capítulos más escuchados, por dar un poco de información sobre eso también. Y yo Es verdad. sí, fue guay. Y yo creo que una de las razones por las que este capítulo fue tan bien fue por la honestidad de Esther, con la que nos contó su experiencia en el mundo de diseño. Normalmente en las conversaciones de diseño se suele tender a idealizar, y conversaciones como esta eran justo lo que queríamos traer entre diseñoras cuando empezamos a pensar en ello. Además, anda que no daba buen rollo tener a los pajaritos de fondo mientras Esther estaba hablando. Ya, daba un relax. Maravillosos pajaritos. El siguiente capítulo fue con Ana, que yo creo que es el capítulo más internacional que hemos tenido, porque era desde Bruselas, Toronto y Londres. Sí. Qué guay. Y ella nos habló muchísimo de su carrera profesional y sobre todo esta última parte que ha estado trabajando para una entidad pública y cómo cambia eso las dinámicas de trabajo versus trabajar para una empresa privada. Súper interesante. Sí, sí. Y luego tuvimos el capítulo 4 con Rocío, que fue probablemente el más didáctico de todos. Nos apetecía muchísimo hablar del tema de la usabilidad y aprendimos mucho con ella también sobre este tema. Hablamos de cosas como el Accessibility Gap y cómo ya desde el modelo de negocio de la empresa podemos excluir a una parte de la población. Ya ves, qué duro eso, ¿eh? Sí, Sí. sí. Y luego tuvimos a Andrea desde Barcelona, que, bueno, Andrea y yo como trabajamos juntas, yo le tengo muchísimo cariño. Y encima, pues dijo frases maravillosas como qué pasaría si usásemos el mundo como una persona más para la que diseñar, cómo cambiarían esos productos y servicios que diseñásemos pensando en el mundo. Fue súper interesante eso. Sí, sí, sí. A veces estoy trabajando y me acuerdo de esos comentarios de Andrea. Y además yo agradecí muchísimo porque fue muy honesta con nosotras, nos trató el tema de toda la enfermedad con su hija y vamos, pone la piel de gallina lo honesta y lo sincera que fue con nosotras. Así que también muchísimas gracias, Andrea. Y luego tuvimos el episodio 6 con Laura, que fue la primera invitada a la que no conocíamos ninguna de las dos. Y esto nos obligó también a cambiar y nos ayudó a mejorar el proceso que teníamos para las entrevistadas. Aprendimos muchísimo con ella sobre trabajar en entornos complejos y tuvimos una charla súper interesante sobre crecer aprendiendo más, no solo sobre tu especialidad, sino también sobre la industria en la que trabajas. Que fue muy interesante, la verdad, verlo desde esa otra perspectiva. Sí, yo aprendí muchísimo. Vamos, todavía me explota la cabeza con alguna de las cosas que dijo. Sí, es que vamos, toda la genómica ahí. Y bueno, y no fue un episodio, pero creo que es digno de mencionar el temazo que nos hizo Marta de Entre Diseñoras, ¡Titiri! Muchas gracias, Marta. Que todavía creemos que lo va a petar en verano, así que seguid poniendo el tema. Qué guay. Entre Diseñoras, el podcast para diseñadoras. Y bueno, como nosotras somos muy diseñoras, hemos hecho una retro pensando un poquito qué cosas fueron las que aprendimos, qué cosas pasaron chulas en la temporada, qué queremos seguir haciendo y también qué queremos hacer diferente o cómo contaros un poco cómo va a ser la siguiente temporada. Y pedir feedback también, pero bueno, de eso hablaremos al final. ¿Qué cosas chulas pasaron en esta primera temporada? ¿Qué nos puedes contar tú, Diana? ¿Qué te pareció muy guay?
Pues para mí lo más esencial fue dar visibilidad a todas estas diseñoras. Por cierto, me hace una gracia porque ahora digo diseñora y a veces me cuesta decir diseñadora. ¡Au! Como que ahora me he acostumbrado tanto a decir Claro, diseñora que la palabra real me sí. cuesta mucho decirla. La tengo que pensar, diseñadora. Ajá, vale. Pero bueno, cambiando de tema. Les dimos mucha visibilidad y cuando estaba pensando un poco qué he aprendido este año, como parte de mi retrospectiva personal del trabajo, me di cuenta que había aprendido mucho o que una parte muy grande de inspiración había venido de todas las conversaciones que habíamos tenido en estas temporadas qué entre bien. diseñoras. Sí, y no sé, dije, mira, no sé si le habrá servido a alguien fuera de Silvia y yo, pero ya solo a nivel personal y egoístamente he aprendido un montón de cada una de ellas. Entonces, ya solo todo eso ya lo veo muy, muy valioso. Sí, sí, yo creo que lo más bonito del podcast, ahora que hablas de eso, ha sido pues hablar con gente con la que estás a gusto y con la que normalmente no hablamos en el día a día, porque como decías antes, hemos tenido gente en muchos sitios y las conversaciones han sido súper agradables y sí, yo también he pasado un muy buen rato haciendo esto. Qué bueno. Y las que nos quedan por venir. Hombre. Luego otra cosa muy interesante, otra cosa a mencionar aquí, que lo comentaste tú un poco en el primer capítulo, fue que nos lanzamos a hacer algo que no sabíamos hacer y que nunca antes habíamos hecho, que fue Ya ves. hacer un podcast. Todavía me acuerdo del meme ese que subimos en una story que decía algo así como lánzate a hacerlo y hazlo con miedo, pero Sí. hazlo. Algo así. Sí, no me acuerdo cómo era. Si te da miedo hacerlo, hazlo con miedo o algo así. Ay, sí, eso es, Sí, sí. sí. Como que define muy bien la sensación de esta primera temporada, bueno, y seguramente segunda. Lo hacemos con miedo, pero lo hacemos. Y que es un poco también como cuando empezamos en el mundo del diseño, que era como, bueno, y a veces te llegan desafíos y te llegan cosas que obviamente pues tienes que buscar información y no es que te pongas a hacerlo ahí a voleo, porque con este podcast también ha habido mucho trabajo por detrás que no se ve en los capítulos, pero bueno, si no sabes hacer algo, la forma de empezar a hacerlo es simplemente ponerte ahí y poco a poco ya lo harás mejor. Ya, a ver. Y otra cosa que ha pasado muy chulo es que hemos llegado a más gente fuera de nuestro family and friends, fuera de nuestro círculo de amigos. Yo no sé de la family cuánta gente está escuchando esto, pero bueno, a ver si así me escriben luego, me dicen, oye, que yo sí te estaba escuchando. Eso, dadnos señales por algún sitio, por redes o algo Sí, que nos escucháis. Un emoji de estrellita si lo estás escuchando. Me gusta. Qué guay. Pues sí, y fue muy chulo. Bueno, cuéntanos qué pasó en el podcast, bueno, en la clase esta que fuiste a dar tú, Diana. Uy, es verdad. Pues con Cicla, que es el side project que hago en mi tiempo libre, con unas mujeres maravillosas, hicimos una colaboración con Uxer School y nos contó una de las que nos organizaban y tal, que nos escuchaban y que les encantaba el temazo. El temazo fue tema de conversación. El tema es lo mejor. Pero no solo el temazo, hablamos también de algunos comentarios de algunos de los capítulos y que les había gustado y fue como, madre mía, estamos llegando a gente que no conozco. Ay, que nos hacen muy, muy felices. Sí, Así sí, que es muy bonito a las que nos conocemos, gracias por escucharnos. Sí, gracias por estar ahí también. Bueno, y cosas que hemos aprendido. ¿Qué hemos aprendido con este proceso? Pues una cosa fue lo que contábamos antes de que cuando empezamos a tener invitadas, bueno, obviamente todo lo que empiezas a hacer, pues poco a poco vas viendo cómo mejorarlo. Esta retro fue también para ver qué podíamos hacer mejor. Y teníamos un proceso para traer invitadas al programa que yo creo que funcionaba muy bien para gente que conocíamos, pero no necesariamente para gente que no conocíamos de antes. Entonces, nuestro proceso ha mejorado y cuando te tengamos aquí como invitada verás cómo funciona ahora. Y yo creo que sí. O sea, uno de los capítulos además nos ayudó a descubrir que no estaba tan bien
también para esa nueva gente que venía y la verdad es que estamos muy contentas. Yo por lo menos estoy muy contenta con el proceso que tenemos ahora. Sí, yo también. A ver qué tal ahora en esta segunda temporada, Ujú. que vamos a estar invitando a gente más fuera de nuestro círculo. Sí. Otra cosa que hemos aprendido es que organizar esto en nuestro tiempo libre y con las diferencias horarias y encontrar huecos para las invitadas, para nosotras, es difícil y eso a veces como que hace que tengamos que organizarnos con mucha antelación lo que queremos ir sacando para que haya un ritmo un poco más activo. Ujú. Sí, también invitar a gente que normalmente no se dedica a estas cosas, pues hace que sea más complicado también coordinar agendas, porque bueno, nosotros aquí hablamos del diseño, pero en realidad la vida, esto no lo estamos haciendo en horario laboral y la gente tiene una vida más allá de lo que hace durante el trabajo. Entonces, coordinar agendas en diferentes zonas horarias, pero también con gente que tiene, pues, que dedica su tiempo a otras cosas, pues es complicado gestionarlo, la verdad. Sí, sí, sí. Y también hemos aprendido mucho a nivel de cómo hacer un podcast, qué herramientas usar. Nos hemos comprado micros, así que esperamos que Sí. nuestra voz suene mucho mejor y más sexy. Hay que mejorar todavía el sonido de la habitación. Yo estoy trabajando en eso. Pero bueno, poco a poco. También, como decíamos antes, también estamos a otras cosas. Entonces, poco a poco. Y una cosa muy interesante que nos pasó también fue que nos han hecho el programa que usábamos para grabar de pago. Entonces hemos tenido que cambiar porque, bueno, el budget del podcast no es muy alto. El budget del podcast es 0. Es igual a 0. Entonces, bueno, estamos ahí probando herramientas nuevas y viendo cómo podemos gestionar las cosas en la mejor manera, siendo muy frugal, como diría Ya. Amazon. Sin que Amazon nos patrocine, ¿eh? Sí, Que sí, si nos sí. quieren patrocinar, nosotros Oye, estamos aquí estamos. abiertas Si a que alguien, ya que estamos hablando de eso, si alguien nos quiere patrocinar, oye, aquí andamos. es verdad, para que nuestro budget suba un poco, a lo mejor Sí, de 0 a 10. algo, que suba algo. Y Diana, ¿qué nos puedes contar de la siguiente temporada? ¿Qué vamos a hacer ahí? Bueno. Estamos emocionadísimas porque parte de esta Ujú. retro fue hacer también un poco de brainstorming de qué queríamos, de temas hablar, qué queríamos cambiar y todo eso, ¿no? Y os vamos a contar un poquillo. Una cosa que queremos hacer diferente es que creemos que en la primera temporada hemos como asentado los básicos del diseño y hemos tocado como temas como qué es el service design o qué es la accesibilidad. Y queremos que esta temporada sea más como temas más generales, a veces incluso de cosas como soft skills, que a lo mejor no sea tan concreto el tema. Sí, no tanto de disciplinas como estamos haciendo la temporada anterior, que nos sirvió mucho. La verdad es que hubo gente que nos dio muy buen feedback, que era gente que no estaba en el mundillo del diseño y de repente era como, oye, pues ahora entiendo qué es lo que haces tú en tu día a día o entiendo que es un researcher que no sabía antes. Ya ves. Que eso fue Sí. muy chulo también, que esta primera temporada nos ayudó a atraer gente que de otra manera pues habría quedado un poco descolgada. Pero sí, queremos meter temas más, pues eso, menos hablando de disciplinas en concreto y más de cosas que nos pasan en el día a día, como por ejemplo buscar trabajo, que es algo que está ahora muy, muy candente con todo lo que está pasando en el mercado. Y queremos traer a alguna diseñadora que nos cuente un poco sobre su experiencia ahí. Sí, sobre todo lo de los layoffs, ¿no? Que Ujú. ahora buscar trabajo puede incluso ser más difícil que antes. Sí, el mercado ha cambiado mucho. Sobre todo, tengo que decir, yo creo que para gente que está empezando, pero sí, acá es muy diferente a como era hace unos años. Otro tema que habíamos pensado, que no hemos escuchado podcast y que creemos que como diseñadoras a veces es parte de tu trabajo y no se habla, es cómo trabajar con equipos como legal o cuando tienes que cumplir con ciertas regulaciones o ser compliant, que tu producto sea compliant con cierta regulación. Sí. Y todo el tema ese, que no se habla. Que eso nos toca muy de cerca a las dos aquí también. Entonces vamos a traer a
a una tercera que nos cuente cómo funciona esto desde su punto de vista. Y luego también el burnt out, que, bueno, esto no sé cómo se dice en español, pero bueno, yo creo que nos Yo entendemos tampoco. todos. Pero es esto de que, bueno, hablábamos de buscar trabajo al principio. Pues un tema interesante es cómo buscas trabajo cuando realmente lo que necesitas es tomarte un descanso o bueno, cómo gestiona la gente estos momentos en los que ya no puedes más. Pues queremos también hablar de temas así, la verdad, porque son importantes. Y Sí, sobre todo yo creo que una cosa que a veces no se habla es como qué signos te empiezan a indicar que estás entrando en burnout, ¿no? Para tú ya decir, estoy haciendo esto, ten cuidado, entonces intentar como tomártelo más con calma o lo que sea que hagas, ¿no? sí. Y otra cosa, dejando los temas aparte, cosas que van a pasar en la siguiente temporada. Bueno, una cosa que pasó en esta es las expectativas de la frecuencia de publicar capítulos. Pues algo que comentamos antes es que es complicado con el tema del el tiempo y el espacio viviendo en distintas zonas horarias, cómo coordinarnos nosotras. Es muy complicado también coordinarnos con las invitadas que vienen a contarnos sus historias. Entonces, lo que podemos decir de la frecuencia es que va a ser más o menos como ha sido hasta ahora, que es que, bueno... Cuando nos da la vida. Sí. Nuestro primer objetivo era una vez al mes. Como podéis ver, eso no se ha cumplido. No. Y creemos que vamos a seguir sin cumplirlo en esta segunda temporada. Así que estáis avisados. Entonces, las expectativas que queden ahí, no va a haber un ritmo, el ritmo va a ser el no ritmo. Sí. Entonces, a partir de ahí iremos yendo. Sí, pero habrá capítulos nuevos, así que estad ahí. Y una cosa que como diseñadoras nos hace mucha ilusión es recibir vuestro feedback. Saber qué os está gustando, qué no os está gustando, si queréis que hablemos de ciertos temas o si tenéis alguna sugerencia de quién podríamos traer para hablar, vamos, lo que queráis. Y como nos encanta recibir feedback, tenemos todos los canales abiertos, todas las vías de comunicación abiertas para escucharos y por donde queráis. Sí, cualquiera, si conocen a alguien para uno de estos temas que hemos mencionado, que sea, oye, pues esta persona que conozco me gustaría mucho que viniese a hablar sobre este tema porque sabe un montón. O oye, hay este otro tema que me interesa muchísimo, ¿por qué no hablan de él? O yo qué sé, es que no me gusta el color de los dibujillos que ponen. Si no te gustan las flores, no me des feedback, que son de mi jardín. Bueno, es que eso nunca lo hemos contado. Sí, pues cosas interesantes que pasan por detrás. De entre diseñoras. Sí, las flores son de verdad, no son AI ni nada. Son de aquí del jardín de Toronto. Son del jardín de Toronto de Silvia y me tienes que mandar más. Tiene que haber más producción de flores. Claro, para es que necesitamos que empiece la primavera porque me estoy quedando así. Nos estamos quedando sin producción. Oye, pero tengo tulipanes nuevos y esos salen pronto, entonces atentas a los siguientes capítulos que tendremos florecillas nuevas. Quieres salir en Entre Diseñoras y que usemos los tulipanes contigo, escríbenos. Claro. Y para los que no nos sigan en Instagram somos Entre Diseñoras con N, porque la ñ es la gran olvidada la ñ es la gran olvidada de todos los productos digitales. Y también tenemos un Gmail que es idéntico al de Instagram, Entre Diseñoras, con la N en vez de con la ñ, @gmail.com. Nos podéis escribir por esos dos canales o por donde encontréis. Y si no, pues si nos conocen personalmente, pues en todos nuestros canales también, por ahí muy, muy contentas de recibir feedback también. Claro, sí. Si nos queréis spamear a nosotras también, muy bienvenidas. Sin problema. Pues vamos allá. Esta es nuestra segunda temporada. Nos vemos cuando sea el próximo capítulo. En el siguiente capítulo. Venga. Chao. Un abrazo. Chao. Aquí va el pedazo de más otra vez. Señor.